Primeramente voy a invitar a dos damas. La primera es la ingeniera Laura Paniagua Solís y junto a ella la ingeniera Sofía Rodríguez Campos. Ellas ambas son miembros de la Junta Directiva del CIEMI, quienes tendrán a cargo la conducción y moderación de este panel y por supuesto con su experiencia y visión técnica nos acompañarán en el análisis de los temas que se abordarán a continuación en el panel. Así que las invito de una vez a doña Laura y a doña Sofía, que son parte de la Junta Directiva del CIEMI. El fuerte aplauso para recibirlas. Bien, y junto a ellas vamos a tener más personas, obviamente, en este panel, personas también bastante valiosas para los aportes que van a indicar en el panel, así que uno a uno igualmente los voy a invitar. Brevemente les presento a cada uno de ellos. Primeramente y ya nuevamente, porque ayer nos estuvo acompañando en el escenario, tenemos a la arquitecta Andrea Fuchs, quien es arquitecta de Argentina, ganadora del premio Being Woman Awards del 2024 por aporte a la comunidad. También cuenta con 18 años divulgando la metodología Being His, GovTech y Smart Cities. Es directora de la maestría Being Management de la Universidad como tal de San Francisco Javier, directora también del posgrado Procesos Being de la Universidad de León en España, speaker internacional y finalista del premio Mujeres que Inspiran la Construcción de la Fundación Holcim 2024. Doña Andrea, un placer tenerla nuevamente por acá. Fuerte el aplauso. Bueno, y es momento de invitar a representación masculina. El primero en subir al escenario es el ingeniero Randall Zúñiga Madrigal, quien es el director de energía del Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE. Don Randall, un verdadero placer tenerlo por acá. De una vez lo invitamos al escenario y lo recibimos también con un fuerte aplauso. Adelante, bienvenido. Junto a ellos también se suma el ingeniero Javier Steven Vargas Segura. Él es coordinador de proyectos de la Dirección de Gobernanza Digital y certificadores de firma digital del MISID. Don Javier, es un placer tenerlo también por acá. Fuerte el aplauso para recibirlo. Bienvenido, aún nos quedan dos puestos más, efectivamente. Continúo con la representación masculina y es la oportunidad ahora de llamar al ingeniero Ronald Bolaños Maroto, quien es el director honorario de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Bienvenido, don Ronald. Fuerte el aplauso también para recibirle. Y por último, también nos acompaña la MBA Stephanie Vargas Salazar, quien es la coordinadora de Estrategia de Talento Humano de Procomer y por supuesto también es nuestra última panelista en anotarse acá directamente en el escenario. Bienvenida y fuerte el aplauso. Ahora sí, con panel totalmente lleno, es momento de cederle la palabra a las ingenieras y ya yo les voy a ayudar con los micrófonos para que todos puedan hablar. Adelante. 1, 2, 3, ahí. Un, dos, tres, perfecto. Ahí. 1, 2, 3, perfecto. Ahora sí, adelante. Muchas gracias. Vamos a iniciar con don Javier. Don Javier, ¿usted nos podría comentar cuál es la estrategia de transformación digital e inteligencia artificial que está desarrollando el MISID y cómo se implementará en la práctica, si es tan amable? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos y a todas. Para nosotros es un placer que ustedes estén aquí, ¿verdad? Y compartirles pues el conocimiento que tenemos desde el MISID. Nosotros tenemos dos estrategias que estamos desarrollando en el ministerio como tal. La primera es la estrategia de transformación digital, la cual rige desde el 2023 y finalizaría hasta el 2027. Esta estrategia es sumamente importante porque aquí estamos promoviendo no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, iniciativas de implementación de transformación digital a nivel país, que es sumamente importante.
Otra de las estrategias que venía también a conversarles a ustedes y que es muy importante para nosotros es la Estrategia Nacional de Transformación Digital. Esta inició en el 2024 y también finaliza en el 2027. Y esta estrategia tiene un componente súper importante que ustedes como agremiados tienen que conocer, y es casualmente el tema de la responsabilidad y la ética de la inteligencia artificial a nivel país. Desde el MISID, para poder crear estas estrategias fueron sumamente importantes tomar en consideración diferentes sectores que a continuación les voy a contar. Por ejemplo, nosotros tomamos en consideración a la academia y no solamente a las instituciones públicas, sino también a las privadas, que para nosotros fue muy importante hacer esos espacios de co-creación para efectivamente encontrar esas necesidades y limitar también esas brechas tecnológicas para nosotros poder traducir esas necesidades y contemplarlas en estas estrategias. Que no fuera solamente un documento más, un documento bonito, sino que fuera funcional no solamente para la parte pública, sino también para la parte privada. Asimismo, también el MISID recientemente ha creado la Agencia Nacional de Gobierno Digital, que es un órgano de concentración máxima, y este se encarga de hacer proyectos de transformación digital a nivel país. Y son proyectos que tienen una transversalidad muy importante, porque no solamente se piensan proyectos desde un escritorio, sino que también se hacen espacios de co-creación con la academia, con el sector privado, con las diferentes cámaras, para casualmente captar todas esas necesidades y, por supuesto, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, para plantearles no solamente a la ciudadanía, sino a todos los participantes del ecosistema de tecnología, una solución verdaderamente importante para que podamos transformar a nivel país. Esas serían como las iniciativas que nosotros tenemos en temas de estrategia. Muchas gracias, don Javier. Don Randall, ¿usted nos podría compartir también la estrategia de transformación digital e inteligencia artificial que tiene el MINAE? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Como siempre, es un gusto como ingeniero estar aquí en el CEFIA. Muy agradecido por la invitación y disculpando al señor ministro de Ambiente y Energía porque no puede estar aquí presente. Para empezar, desde el Ministerio de Ambiente y Energía siempre hemos pensado que la gobernanza energética del sector tiene que cambiar a ser digital. Empezamos muy al inicio de hace unos 4 años con la Estrategia Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes, la cual planteaba que el desarrollo energético de este país debería seguir cambiando lo que hasta ahora existía. Pasar de medidores magnéticos a medidores inteligentes fue el primer cambio. Pero ¿qué le sucedió con esto? En la primera estrategia que desarrollamos, el cambiar era un objetivo que venía del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. O sea, cada empresa distribuidora decía, voy a cambiar una X cantidad de medidores inteligentes cada año. ¿Qué sucedió con esto? Las empresas eléctricas comenzaron a cambiar los medidores inteligentes, pero los medidores seguían siendo tontos, porque no se les sacaba ninguna ventaja. Lo único que se entendía es que el medidor ahora, de manera remota, podía llegar a reconectar un sistema que había sido previamente cortado por no pago. Otro caso similar sucedió con la estrategia de vehículos eléctricos inteligentes. Se planteó que el desarrollo energético de este país íbamos a tener un gran crecimiento de vehículos eléctricos. Para el año 2018 teníamos únicamente 400 vehículos eléctricos en el país. Hoy hablamos de que tenemos casi 21,000 vehículos eléctricos y siguen creciendo. ¿Qué requiere esto? Redes eléctricas inteligentes. ¿Qué pasa? Que el desarrollo se ha venido cortando porque las mismas empresas todavía no saben cómo entrar en ese mundo en asociación con las empresas eléctricas. Y desde otro punto de vista tenemos también lo que es la Ley de Recursos Energéticos Distribuidos, la que plantea que en este país la generación, el almacenamiento, lo que tiene que ver con la agregación de demanda en los servicios industriales y empresariales puede verse como negocios digitales. ¿Qué ha pasado con esto? Que definitivamente hace falta un cambio en la dirección cultural del país para poder aprovechar las ventajas de esto. Entonces, tenemos 3 grandes estrategias bastante claras y definidas: redes eléctricas inteligentes, electromovilidad y recursos energéticos distribuidos. Están planteadas en un documento muy bonito, pero se han quedado desfasadas en el tiempo. Estas estrategias, el MINAE plantea modificarlas cada año de una manera sabia y comprometida con el sector industrial, que es lo que nosotros estamos ahorita en pro de generar más empleo. Sin embargo, para esto, las empresas que son concesionarias, autobuseros, por ejemplo, en el caso de movilidad eléctrica, los generadores privados, los generadores públicos, las empresas eléctricas, tienen que trabajar con nosotros de la mano y decir, no es solamente la visión del MINAE, es la visión desde el sector privado, ¿qué más requiere? ¿Qué nuevo negocio puede desarrollar? Y aquí es el nuevo cambio que estamos haciendo.
Nos estamos sentando como estrategia con el sector privado, sector empresarial, con la Cámara de Industrias, que somos parte de la Comisión de Energía, y les estamos diciendo a ellos qué quieren, qué se requiere, flexibilidad en qué, para afrontar los nuevos retos que vienen. El principal que tenemos en este momento es que todo el mundo, aunque sea en una pequeña o baja escala, está utilizando inteligencia artificial, como ChatGPT, o como Turnitin, o como cualquiera de las otras herramientas que existen hoy, tanto para estudiantes o profesionales. Y eso demanda cantidades de energía gigantescas, que el sector va a tener que ver de qué manera saca adelante. Entonces, esta estrategia plantea también que el crecimiento del desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ir sumado al crecimiento de la generación eléctrica en el país. Muchas gracias, don Randall. La próxima pregunta es para don Ronald, ingeniero Ronald Bolaños, director honorario de la Cámara de Industrias. Bueno, lo primero es, ¿cuál es la estrategia de transformación digital desde la Cámara de Industrias? ¿Cuál es ese plan de acción para facilitar que las industrias en el país puedan adoptar la nueva tecnología? Sí. En el caso de la Cámara de Industrias, lo que ha buscado es tratar de replicar las mejores prácticas que hemos visto en otras partes, en otros países del mundo que son más competitivos que nosotros. Especialmente nos ha interesado el concepto de educación dual, que es un concepto alemán, que justamente fue desarrollado para resolver el problema de mano de obra especializada en la industria. Entonces, es un aprender haciendo, donde el muchacho se incorpora desde el momento que está aprendiendo al trabajo, y entonces va un día a teoría y los otros 4 días está practicando. Entonces, es un concepto interesante porque permite profundizar. O sea, normalmente uno, hasta que sale de la carrera, se gradúa, digamos, como técnico, realmente puede ir a experimentar lo que es el trabajo y hay una curva de adaptación. La ventaja de la educación dual es que permite una adaptación más rápida a esto. Ahora, ¿qué está haciendo Alemania en este momento? Ese concepto que ya tiene más de 100 años, ahora lo está modernizando y está introduciendo un concepto nuevo que llaman fábrica de aprendizaje. En esa fábrica de aprendizaje introducen todas estas tecnologías nuevas, inteligencia artificial, robótica avanzada, realidad aumentada, etc. Y entonces lo que hacen es que crean un entorno donde el muchacho puede experimentar estas nuevas tecnologías y aprenderlas y luego irlas a adaptar a la industria. Porque obviamente ahí el problema que tenemos es que la industria puede enseñar lo que tiene establecido en este momento. Estos conceptos nuevos tendría que aprenderlos en este entorno especial, porque es el mismo problema que tiene Alemania, ¿no? O sea, digamos, llega una tecnología nueva, disruptiva, y tienen que de alguna forma cambiar el sistema educativo para adaptarlo a las empresas. Entonces, este es el concepto que nosotros hemos llamado Educación Dual 4.0, que básicamente se trata de cambiar el paradigma de la educación. Yo lo explico de esta manera, digamos, en este momento el conocimiento está avanzando tan rápido que el cuello de botella se convierte en el profesor. El profesor enseña lo que sabe. Y entonces nos estamos viendo tecnologías nuevas en las cuales no es experto el profesor. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces cambiemos el rol del profesor. Pensemos que ya sea un mentor, un motivador. Démosle al muchacho las herramientas, el conocimiento. La inteligencia artificial tiene esa virtud. Permite que ese conocimiento ya no esté en el profesor, sino que esté en la nube, que lo pueda acceder el muchacho, y que entonces, al pasar el foco de que el profesor es el que lo sabe todo y él lo va a transmitir, a que ese conocimiento está en la nube y el muchacho lo va a ir asimilando poco a poco, entonces le vamos a dar herramientas, le vamos a dar problemas reales de trabajo, y entonces él, en ese aprender haciendo, va a ir conformando. Y la labor del profesor es más un orientador, un motivador. No es que pierde su funcionalidad, nada más que es como uno en la casa. Yo ya mis hijos, en algún momento cuando era joven lo hacía, pero yo ahora tengo un problema y le digo a mi hijo, mira, ¿cómo hago esto? Porque yo sé, como ellos se crearon y son nativos digitales, saben mejor que uno cómo manejar estas nuevas herramientas, sobre todo en los celulares. Así que creemos que el cambio de paradigma debe andar por ahí. Digamos, el sistema de educación debe reestructurarse. Está avanzando tan rápido el conocimiento que entonces ya no podemos pensar en que nos vamos a limitar por lo que hacemos los profesores. Tenemos que cambiar el paradigma y que sea el estudiante
en ese nuevo concepto, el que avance de acuerdo a su capacidad, darle a él herramientas de inteligencia artificial que le permitan esto y un profesor que lo motive, que realmente creo que esa es la labor de un profesor, que el estudiante aprenda a amar el aprender y que aprenda a ser autodidacta y que realmente durante toda su vida productiva se acostumbre a estar continuamente renovando su conocimiento. Hoy en día se pronostica que vamos a tener que durante la vida de trabajo 5 o 6 veces renovar lo que sabemos, sacar nuevas especialidades, porque la obsolescencia es muy rápida. Y entonces creemos que ahí está el foco de cómo lograr ser exitosos y más competitivos. Bueno, muchísimas gracias. Y le voy a hacer una pregunta de seguimiento en este tema, ya que están estudiando, ¿verdad?, experiencias de otros países donde el tema se ha avanzado más, que han detectado como mejoras estructurales que necesita la industria costarricense avanzar para asegurarnos de que hay una transformación digital. Un cambio que yo he venido hablando mucho, que creo que es una debilidad en el sistema. A mí me tocó estar en los años 90, cuando había la cooperación con Taiwán, viendo el modelo taiwanés, y que en general es un modelo asiático. Y me sorprendió mucho que allá 70% de los colegios son vocacionales, pensando en que tengan un oficio. Y si usted quiere ser ingeniero, tiene que venir de esos colegios vocacionales. O sea, ligan la educación técnica con la formación de ingeniería. Entonces creo que eso es un cambio estructural que el país tiene que adoptar, buscar ligar la educación técnica con la formación de ingeniería, y yo en lo personal me he convencido que eso hace que el conocimiento del ingeniero sea más profundo, y eso va a ser importante para entrar en la siguiente fase, que es la investigación y desarrollo de productos. En la medida en que empresas, ya aquí tenemos en la industria médica, por ejemplo, Boston Scientific, haciendo investigación y desarrollo de productos, tenemos el gran honor que la persona que estaba a cargo aquí de la división ahora está en Minnesota dirigiendo la operación de Boston Scientific a nivel mundial. Y yo le preguntaba la otra vez que lo invitamos a la Cámara, ¿qué necesitas para que haya más investigación en Costa Rica? Me dice, es que más mano de obra especializada, estamos hablando de más máster, más doctores. Yo estuve hace unos días acreditando la carrera de Ingeniería Eléctrica, me encantó lo que ha avanzado la universidad, la Facultad de Ingeniería, sobre todo yo les decía, yo que estudié en el edificio viejo de Ingeniería, es un gran orgullo ver cómo ha avanzado la universidad. Y ya tiene muchos egresados de ellos trabajando en Boston Scientific. Le digo, bueno, ¿por qué no pensamos en hacer investigación contratada como hacen otros países? ¿Qué tenemos que cambiar en el sistema para facilitar eso? Que haya recursos del gobierno, etcétera, para lograr esos cambios estructurales. Tenemos que ver cómo logramos vincular más zonas francas con proveedores locales, como hace Irlanda, para que, digamos, haya un crecimiento del régimen definitivo que está muy debilitado. Zonas francas va creciendo increíblemente bien, pero el régimen definitivo está muy debilitado. Perdón. Bueno, básicamente. Muchísimas gracias. Tal vez creo que se alejó un poquito, pero bueno, muchas gracias. Voy a continuar con doña Stephanie Vargas Salazar, coordinadora de Estrategia de Talento Humano de Procomer. Stephanie, ¿cuáles son las competencias que necesitamos, que tenemos que desarrollar en nuestros profesionales del CIEM específicamente para que nosotros mismos transformemos y lideremos esa transformación digital? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Como sé que aquí hay ingenieros y que a ustedes les encantan los datos, yo quiero empezar contándoles un poco acerca de algunos datos importantes que les van a dar algunas pistas para que ustedes mismos vayan pudiendo contestar esa pregunta. Hoy quiero contarles que Costa Rica vive una paradoja estructural importante, porque hablamos de una economía dinámica, creciente, ¿verdad? Si ustedes siguen las noticias se dieron cuenta que en el último mes aumentamos en tema de exportación en un 17% y venimos trabajando un porcentaje interanual del 19%, eso es muy positivo para el país. Pero, por otro lado, nos damos cuenta que a nivel de la región de América Latina presentamos los porcentajes de desempleo juvenil más altos que tiene la región. Eso significa que hoy, ¿verdad?, cuando se hizo el estudio en el primer semestre del 2025, arroja un 24.8% de desempleo juvenil. Y si nos vamos a la tasa de desempleo nacional, si bien es cierto, sí, la tasa baja, ¿verdad?,
Hoy nos encontramos en un 7.8% de desempleo en el país. Y si nos comparamos con competidores que tenemos en tema de inversión extranjera directa, como lo es República Dominicana, hoy República Dominicana presenta un 5.5% de desempleo. Entonces, eso nos empieza a dar ciertas pistas de qué tenemos que trabajar, y todo al final se reduce en, y ya lo decía don Ronald, cómo logramos desarrollar el talento humano que hay en el país. Si hay una de las cosas por las que como país nos identificamos, y cuando los compañeros que tengo en Procomer de inversión extranjera directa salen a vender el país en las diferentes ferias internacionales, uno de nuestros puntos fuertes es el talento humano. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros como país a desarrollar el talento humano para que ese pilar que es tan fuerte y por el que las empresas ponen sus ojos en Costa Rica no se nos caiga? Hablamos de 186,000 personas desempleadas hoy, pero curiosamente, y aquí es donde voy otra vez al tema de la paradoja, el 71% de los empleadores dicen que les cuesta mucho encontrar el talento humano que andan buscando. Entonces nosotros, ¿verdad?, preguntamos qué es lo que se requiere, habilidades específicas, ¿verdad?, según nos da el estudio que también por ahí anduvo y que algunos lo vieron, que lanzó Manpower. Y hay diferentes puntos, ¿verdad? Si yo desmenuzo un poco más este problema que tenemos como país, solo el 10% de la población de nuestro país habla inglés. Y resulta que es una de las habilidades que más se requieren en las diferentes industrias, y en la que ustedes hoy se manejan es una necesidad latente. ¿Por qué? Porque trabajamos cada vez más con más empresas del sector comercio exterior, y de ahí la forma de comunicarnos es en inglés. Entonces entre 2024 y 2025 se habla de que se habilitaron más de 31,000 puestos de trabajo, según los datos que nos da Global Data. Y los enfoques donde se necesitaban los profesionales, adivinen cuál era la primera área: ingeniería, ¿verdad? Ingeniería en todos sus sabores, ciencias de la computación, contabilidad y finanzas, pero todos estos con dominio del idioma inglés. Entonces, hoy necesitamos técnicos con capacidades multilingües que sean alineados a ese sector comercio exterior, al que estamos tratando y haciendo un esfuerzo importante, porque Procomer en esto se une a ese esfuerzo importante de cómo capacitamos a más personas. Hoy contamos con 8.6 millones de dólares, más de 8.6 millones de dólares enfocados en capacitar personas para llevarlos al nivel que la industria necesita. Y si ustedes me preguntan hoy, ¿cuáles son esas habilidades? Bueno, yo se las resumo en 3. Herramientas de productividad. Parece mentira, pero hoy el tema de alfabetización digital, nos estamos quedando botados en temas de alfabetización digital. Todo el mundo utiliza un iPad, todo el mundo utiliza un iPhone o un teléfono inteligente, pero resulta que todos los días hay miles de estafas en torno a los dispositivos digitales. Todos los días nos llegan correos phishing y nosotros caemos en esos correos. ¿Por qué? Porque hay un tema de alfabetización digital que no estamos siendo conscientes de capacitar hoy. Hay un tema de gestión de aplicaciones y un tema de plataformas empresariales y CRM, que son las 3 principales habilidades digitales que hoy, según los estudios que nosotros tenemos, es en lo que más se demanda. Ahí es donde está la concentración de necesidades de las industrias hoy. Pero hay un tema central que nosotros le llamamos el core, o el core de los problemas, y es el tema de las habilidades para la vida. Parece mentira. Nosotros nos reunimos con organizaciones del sector comercio exterior para la vida, habilidades para la vida, los power skills, los core skills, como ustedes los conocen. Nos reunimos con estas empresas y cuando nos sentamos a conversar con ellos, ellos dicen: sí, el país tiene buenísimos ingenieros, pero me dejan el trabajo botado. El país tiene buenísimos ingenieros, pero todos los días quieren trabajar desde la casa, les cuesta venir a la oficina, no se comunican, no tienen trabajo en equipo. Y entonces empezamos a darnos cuenta que el problema es un poco más estructural y no tan técnico. Y la industria, según el informe que sacó el Foro Económico Mundial al cierre del año anterior, resulta que uno de los problemas, o el 80% de donde se está enfocando el despido de las personas en las organizaciones, es justamente porque no cuentan con las habilidades para la vida que las organizaciones requieren. Y ellos se dieron cuenta que es muy caro formarles en ese tema.
Se dieron cuenta que formar a una persona técnica dura 3 años, pero formar a una persona en habilidades para la vida es un gran reto, porque es un tema estructural de nuestro desarrollo como personas. Entonces, les he ido dando pistas, ¿verdad? Hablamos de habilidades esenciales como comunicación, organización, liderazgo y análisis. Hoy, si usted me pregunta a mí, sí, hay retos importantes como país que tenemos que desarrollar, pero tenemos que enfocarnos fuertemente en cómo seguimos desarrollando sectores de alto valor agregado, como ya lo mencionaba don Ronald, para seguir puntuando en las posiciones a nivel internacional para que pongan sus ojos en la inversión en nuestro país, pero sobre todo cómo apoyamos a que las empresas que ya pusieron sus ojos en Costa Rica no se nos vayan a ir, no cierren operaciones porque les parece un país muy caro, que ya lo somos, pero que además de eso se queden en nuestro país porque tenemos un alto talento desarrollado en este y porque las personas son altamente comprometidas en el trabajo que desarrollan. Y ahí atacaríamos como el core de todos los problemas. Muchísimas gracias por la explicación tan amplia y nos queda clarísimo el panorama, ¿verdad? Con todo gusto. Bueno, voy a continuar con doña Andrea. Doña Andrea, nos gustaría que desde su experiencia podría comentarnos casos de transformación digital en otras ciudades del mundo. Sí, primero, bueno, gracias por el panel de lujo. Es súper interesante los datos y hay como mucho para coordinar y para articular entre todas las partes. Iba a contarles un caso de Europa, pero es mucho mejor contarles un caso más próximo a Costa Rica, porque están pasando muchas cosas muy cerca. Entonces, es interesante entender que, por ejemplo, en Guatemala estamos implementando BIM y transformación digital, pero lo que se hizo fue, y está súper alineado con lo que contaron todos, se empezó a escuchar y a juntar a la Cámara de Industria, con la Cámara de la Construcción, con la Academia y con la municipalidad, o sea, con gobierno, para hacer una transformación conjunta. Pero en esas mesas de diálogo surge el plan, surge la ruta, porque no es que hay una forma de hacer las cosas bien o copiadas de Europa. Que dicho sea de paso, justo lo comentábamos antes, para mí tenemos un montón de habilidades blandas, que lo que vos decías, habilidades para la vida, no había escuchado la manera de decirlo, mucho más en Centroamérica o en América que en Europa, seguro. Entonces tenemos un montón de valor agregado donde no necesariamente hay que copiar a Europa, sí, por supuesto, entender qué funcionó, qué no funcionó, pero entendiendo que hay una cultura riquísima acá. En Guatemala está funcionando muy bien haber juntado a todas las partes y haber empezado a entender a dónde estaba el principal problema, y es que los dueños de las empresas de la industria de la construcción o de servicios todavía no sabían de toda la transformación digital o de temas BIM en específico, que es mi tema. Y lo que se hizo fue preguntar qué necesitan. Y cuando vos preguntás, te dicen, mira, no tengo tiempo, o sea, imagínate que tengo 1000 problemas en la empresa, no voy a poder estudiar a esta altura de mi vida. Y decimos, bueno, hagamos algo cortito. Y hicimos, por ejemplo, una capacitación de 30 horas, que a un funcionario público o un dueño de empresa, un gerente general, le llevaban 20 minutos por día, durante 2 meses. 20 minutos por día es lo que nos dijeron ellos que tenían. O sea, 20 minutos mientras como, esa era la frase. Y entonces se capacitó muchísima gente que toma decisiones, pero con algo cortito. Después se llegó a la academia, porque obviamente los dueños de empresas ahora quieren contratar gente porque entendieron los beneficios de la transformación digital. Cuando contratan gente hay que articular con la universidad. La universidad necesitaba escuchar además a todos los actores. Y está funcionando muy bien. Y lo que digo es, esto es en Guatemala y esto empezó hace 6 meses y estamos transformando temas digitales en la municipalidad, en la Cámara de Industria y en la academia. En tiempo récord, estoy hablando de meses, no años de atraso, en meses. Esto es un caso. Otro caso muy lindo que pasó en Argentina, después lo pueden buscar en internet, no ahora, se llama Municipio, que se unieron 7 municipios con un fin digital común, con una particularidad, 3 colores políticos. Cuando a mí la funcionaria pública me contó que iba a intentar esto, de unir esta cantidad de municipios con tantos colores políticos, yo le dije, de ninguna manera vas a poder, porque simplemente al no tener mismos colores políticos no los vas a poder poner de acuerdo nunca. Bueno, en definitiva, este proyecto se hizo, se terminó,
hay 7 municipios unidos por transformación digital que financió el BID, que además el Banco Interamericano siempre está dispuesto a financiar temas digitales para la mejora de la ciudad. Y cuando yo le pregunto, Graciela Martí se llama, la funcionaria pública, ¿cómo hiciste para convencer al BID, para convencer 7 municipios? ¿Cómo hiciste para que esto pase, viabilizarlo? Y miren qué interesante la propuesta, esto viene en línea con lo que charlábamos un ratito hoy antes, que ella dice, tiene 3 maestrías en Alemania, me dice, hice lo que mejor sabemos hacer las mujeres, tejer redes. Y yo dije, ¿cómo tejer redes? Sí, no había una hoja de ruta, nadie quería hacer esto, era imposible, y yo me empecé a juntar en un cafecito con un municipio, en un cafecito con el otro. Un día invité a mi casa a 2, los puse de acuerdo, y fue haciendo un trabajo de tejer redes con un perfil bajo, 1 a 1, y logró que todos firmen. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces no hace falta ver un plan de acción, que a veces es una persona con el recurso humano, y esto súper alineado con lo que decís vos, de esto de tener habilidades de vida o tener habilidades humanas para lograr emprendimientos o objetivos enormes. Y tiene que ver a veces con esto de que una persona quiere cambiar la historia o que se junte con otra y empiecen a cambiar la historia. Porque en Guatemala pasó lo mismo. Hay una persona que se entusiasmó con esto y empezó a decir, vamos a armar la comisión BIM. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, sugiero esto, y empezó de a poquito, y la Cámara de Industria después tomó fuerza, y obviamente las instituciones tienen el poder de articular un montón de cosas. Pero siempre empieza por 1 o 2 personas. A veces es tan simple como eso. Y en esta línea, por ahí, es una invitación a la gente más joven a sumarse a las instituciones, porque se pueden hacer muchísimas cosas desde las instituciones con buenas ideas, y a veces es mucho más simple de lo que uno se imagina. Muchas gracias, doña Andrea. También queríamos aprovechar para preguntarle cuál sería esa hoja de ruta para formar a nuestros profesionales en sistemas inteligentes. Bueno, esa es una pregunta general. Yo te diría que primero escucharía en mesas de trabajo, se llama mesa de trabajo porque es simplemente convocar a escuchar las partes. Solamente con los datos que están dando acá hay miles de cosas para hacer. O sea, si el foco con los datos que diste de a dónde está el problema, estás contando, súper interesantes los datos, porque estás contando que hay un mercado, hay un montón de gente joven sin trabajo y un grupo de empresarios que te dicen no conseguimos gente. Entonces, articular eso tiene que ser, si es habilidad blanda, bueno, veamos cómo hacer para dotarlos de eso. Todo depende, por eso contaba el caso de Guatemala, que si se entra por la Cámara de Industria, a lo mejor había que capacitar o dar herramientas al dueño que tiene poquito tiempo. Si se entra por la universidad, depende de quién tome la posta de decir yo voy a hacer las mesas de trabajo y vincular. Lo primero es escuchar a todas las partes y eso no falla nunca. Y entender qué puede aportar cada uno en ese ecosistema y empezar a trabajar de a poquito. Tampoco hace falta una cosa enorme. Después aparece un Banco Interamericano, un CAF, hay un montón de entidades que están listas para financiar proyectos donde realmente se vea el beneficio de la ciudad, el beneficio del ciudadano. Pero se empieza con un diálogo y articulando todas las partes. Y acá hay muchísimo valor agregado y muchísimo dato para empezar a trabajar mañana. Así es. No, y nada más para aportar a eso, que alineado a lo que decía Andrea, en esas mesas de trabajo es muy interesante. Vamos a ver, desde Procomer es una de las cosas que nosotros hacemos todos los años y ustedes nos van a ver en diferentes sectores haciendo mesas de trabajo multisectorial, porque ahí se identifican los retos en los que nosotros trabajamos. Cuando nosotros sentamos a la industria y le escuchamos, nosotros identificamos esos problemas que ellos tienen y nos vamos a trabajar en la estrategia. Entonces es muy rico esto que mencionas, porque nos permite tener esa visión, ¿verdad? Hoy el país enfrenta grandes retos. De hecho, dentro de mis foros traía retos estructurales importantes que hay que trabajar, que hay que conocer, pero eso sale justamente de grupos de trabajo, como usted lo menciona. Entonces, es muy interesante. No, y además me parece importante, por ejemplo, cuando nosotros entramos en una municipalidad que quiere hacer una transformación digital, nos preguntan ¿cuántos expertos necesitas para este proyecto? Yo necesito
3 entusiasmados, 2 comprometidos. Pero bueno, pero un BIM manager, necesitas un experto en... De nuevo, 3 entusiasmados, 2 comprometidos. Con ese grupo hacemos magia, porque después, bueno, por supuesto, después se aprenden herramientas, se aprenden los procesos, se arma el ecosistema, se arman un montón de cosas, pero de nuevo, todo esto nace de lo más humano que tenemos, que eso no se aprende, se tiene o no se tiene. De hecho, hay gente que esto le debe parecer como que esta charla no tiene mucha importancia y hay gente que va a decir, yo acá tengo que entrar, entren, o sea, acérquense a la institución y entren. Si a alguien algo de esto le hace sentido, no dude porque el camino es por acá y necesitamos gente que acompañe el crecimiento. Yo predispuesta a lo que necesiten porque no hay nada que me guste más que vincular las partes para que los proyectos crezcan. Muchísimas gracias, doña Andrea. Muchísimas gracias, doña Stephanie, también por las respuestas. ¿Quieres aportar algo? ¿No? Bueno, entonces quisiera cerrar, por supuesto, agradeciendo la atención y agradeciendo a todos los panelistas de lujo, como dice Andrea, definitivamente. Para cerrar, quisiera que quede claro el mensaje que la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje, los modelos grandes de lenguaje ya llegaron, ¿verdad? Eso representa una oportunidad transformadora para todos los gremios, incluido el nuestro. Recientemente vi un estudio publicado por la Academia de Centroamérica y habla de que solamente un 19% de los empleos en el país podrían ser potenciados por modelos generativos. Y esto obviamente tiene un porcentaje muy alto en lo que son las profesiones altamente calificadas, ¿verdad? Pero cuando uno va y ve el estudio por sectores, ve que lo que es electricidad y manufactura, que está bastante representado en el gremio del CIEMI, en realidad anda por el 7-18% máximo. Y eso lo que nos evidencia es que hay una brecha entre el potencial tecnológico y la aplicación efectiva para que eso sea algo en pro de la competitividad del país, de la sociedad. Entonces, bueno, para cerrar esta brecha necesitamos educación, investigación y necesitamos articulación institucional. Eso es lo que queremos arrancar acá y creemos que el CIEMI puede tener ese liderazgo, ¿verdad?, de promover la articulación. Para nosotros como Junta Directiva es muy importante tener estos espacios. Creemos que esta articulación puede traer muchísimos beneficios para nuestros agremiados y para la competitividad del país. También sabemos que hay una coyuntura de rezago educativo importante y eso limita la generación de talento. Entonces, queremos ser partícipes de ese proceso de fortalecer la educación media, técnica, superior, incorporar inteligencia artificial en todas las etapas y asegurarse que el acceso es equitativo. Sabemos que es importante y queremos ser partícipes de acelerar la inversión e investigación aplicada, aprovechando el talento existente para poder desarrollar soluciones propias, contextualizadas al entorno nacional y no solamente depender de las tecnologías que se están desarrollando fuera de Costa Rica. Bueno, alineados con la estrategia nacional, ¿verdad?, que existe, que hablábamos acá, y el plan de acción, sabemos que esos son pasos muy importantes, pero consideramos que es insuficiente si no se acompañan de mecanismos ágiles de implementación, de financiamiento y de evaluación, porque la inteligencia artificial avanza a un ritmo exponencial y no vamos a poder alcanzarla con los ciclos lineales de las políticas públicas. Por eso necesitamos habilitar una creación de canales de colaboración que sean más flexibles y que articulen la academia, la industria, el gobierno, que nos permitan iterar rápidamente y escalar soluciones de manera efectiva para poder mantener el ritmo de innovación que existe en este momento y que se va a mantener y que se va a potenciar en los próximos años. Finalmente, sabemos que el sector público, donde se encuentra una alta proporción de empleos calificados y de nuestra población en el CIEMI, tiene una oportunidad única en este momento de liderar en el ejemplo. La adopción de IA en procesos administrativos, en planificación de infraestructura, en gestión energética,
puede elevar la eficiencia estatal, generar demanda de talento tecnológico, y esto nos va a incentivar a todos los ingenieros a mantenernos en la frontera. A Costa Rica no le conviene ser un consumidor pasivo de tecnología. Tenemos talento, capacidad y el contexto para ser un actor propositivo en la era de la inteligencia artificial. Entonces, desde la estrategia del CIEMI, nos comprometemos a seguir desarrollando el talento en temas de inteligencia artificial para que seamos actores, contribuyendo en la transformación digital que requiere nuestro país. Muchísimas gracias más bien a doña Sofía por ese cierre del panel y por supuesto a todos los panelistas, a quienes les voy a pedir que se mantengan todavía por aquí porque tenemos un invitado más adicional para este congreso y es por eso que ahora le voy a pedir tanto a ustedes público como a los panelistas que presten atención al siguiente video. Con este panel hemos visto que la transformación digital en Costa Rica ya no es un futuro lejano, es una realidad en marcha. El país tiene talento y visión, pero necesitamos profesionales preparados y comprometidos. Ahí el rol del CIEMI es estratégico, impulsar la innovación, fortalecer la ética digital y apoyar a cada profesional en este camino. Gracias a nuestros panelistas por sus aportes y gracias a ustedes por ser parte activa de este Congreso de Ingeniería y Transformación Digital. Sigamos transformando juntos la Costa Rica digital que queremos. Ahí teníamos uno más de los panelistas que se nos sumó para este importante cierre, efectivamente llevando la temática como tal de la inteligencia artificial. Y ahora sí, agradecer como debemos a nuestros panelistas, iniciando agradeciéndole como tal a las moderadoras, en este caso a doña Laura y a doña Sofía, que eran parte de la comisión, o más bien de la junta directiva del CIEMI, y que efectivamente moderaron este panel con todos los invitados como tal.